Comencemos estudiando. Aquí está nuestro hermano Jesús Martínez. Bienvenido, hermano Jesús, y nuestra hermana Belkis también conectada. Bendiciones para ustedes, mis amados hermanos. En este momento les pido que estemos aquí ya preparados para despegar el avión con el capítulo final de David. Y luego de que termine, como siempre, voy a leer cada chat y voy a hacer cada oración. Y cada petición que ustedes tienen allí lo vamos a colocar en los brazos de Dios. Hoy es el capítulo final de David. Esta serie para mí ha sido fascinante, enriquecedora, edificante. De verdad, esta serie ha sido para mí súper edificante. Como siempre les dije, para mí David es el personaje favorito. David para mí es un personaje especial, favorito. Puedo ver virtudes y defectos en David. Puedo ver en este personaje bíblico la vulnerabilidad del ser humano, pero también puedo ver un ser humano cuando se coloca en las manos de Dios de la forma que puede ser usado, de una forma sobrenatural. David llegó a su vejez, eso lo leí en el capítulo 1 del primer libro de Reyes. David llega a su vejez, el rey David era ya anciano, por eso vimos que se cansó en una oportunidad y un gigante casi lo mata, ¿verdad? Pero Abisai, su sobrino, le salvó la vida. David ya es anciano, como pueden ver. Estoy dándoles el contexto del primer libro de Reyes, capítulo 1. Ya David es un anciano y le cuesta dormir, le cuesta calentarse, le colocan frazadas o sábanas, cubrecamas, como los conocemos nosotros, para que él pudiera entrar en calor. Eso es lo que estoy leyendo en primer libro de Reyes, o el contexto. Así que los consejeros buscan una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Esta joven va a dormir en los brazos de David y va a quitarle el frío a David. Pero dice el texto que jamás David la conoció sexualmente, es decir, jamás tuvo actividad sexual con ella. Entonces buscaron a esta muchacha por toda la tierra de Israel y la encontraron a Abisac de Sunem, o la Sunamita, y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, dice la Biblia, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey jamás tuvo relaciones sexuales con ella. Esto es parte del desenlace del personaje de David. Ya está viejo, cansado, está a punto de despedirse de este mundo. Adonías quiere reclamar el trono. ¿Quién era Adonías? Un hijo de David. Como saben, Adonías va a reclamar el trono, o lo reclama, pero no va a tener éxito porque David va a proclamar rey es a su hijo, el de la promesa que Dios ha dicho, que Dios ha pronunciado, es Salomón. Salomón va a ser este hijo de Bexabé, que significaba príncipe de paz o hijo de paz. Va a ocupar el trono de Israel. Increíble. David le da unas últimas instrucciones a Salomón, y dice el capítulo 2 del primer libro de Reyes, que cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Miren el encargo de David a Salomón antes de morir. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día, dice David, ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas o escritos en la ley de Moisés. El consejo número 1 es, ¿sabes qué, Salomón? Si vas a ocupar el trono, para que tengas éxito, para que te vaya bien, para que tengas larga vida, para que el Señor te use con poder, ¿sabe qué lo que debes hacer? Debes obedecer los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas o escritos en la ley de Moisés. Qué increíble. David, incluso antes de morir, nunca va a olvidar la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el corazón de este hombre. Así como lo estuvo cuando era joven, ahora la tiene aún estando ya a punto de morir. Le dice, ¿sabes qué, Salomón? Obedece al Señor tu Dios en todo, para que Él te bendiga. Ese es un principio muy aplicable en nuestro contexto. Queremos tener éxito, anhelamos que nos vaya bien, tener larga vida, ser honrados. Bueno, el secreto en este mundo, en esta vida, es obedece a Dios. Salomón en su vejez
Va a decir, esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandatos. ¿Sabes qué? Esto es el todo del hombre. Salomón en su vejez va a repetir las palabras que su padre David le dijo antes de morir. ¿Quieres tener éxito en tu hogar? ¿Quieres tener éxito en tu familia? ¿Quieres tener éxito con tus hijos? ¿Quieres tener éxito en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde te conduces, donde vives? Pues muy simple, obedece. Vamos a obedecer los decretos, los mandamientos, es decir, la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y yo le amaré y vendremos a él y haremos morada con él. Son palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Juan. Otro punto que veo que dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Wow. Si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener éxito. El efecto de obedecer la palabra de Dios es éxito. Si lo haces, dice el Señor, cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Increíble el mandato de David antes de morir. Miren otra cosa, dice el verso 6, dice, además dice David a Salomón, tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Ahora David va a decirle lo que Salomón le tiene que hacer a los enemigos de Dios, a los enemigos de Israel, a los enemigos del rey David. Y le da una serie una lista de los hombres perversos, aquellos que maldijeron a David, aquellos que lo persiguieron, aquellos que le causaron tanta desdicha a David. ¿Saben qué? Le va a decir David a Salomón, acaba con estos hombres, no permitas que ellos mueran en paz, no lo permitas, vas a acabar con ellos. Increíble. Esto me recuerda cuando Dios le dice a Abraham, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. También le dice, así como le pide venganza, o no venganza, como un pago justo a los enemigos de Dios, le dice que le dé pago justo a los amigos de David, a los amigos de Dios, que sea bondadoso con aquellos hombres y mujeres que lo ayudaron. Eso es parte del capítulo 1 y capítulo 2 del primer libro de Reyes. Ese es el desenlace. David ya está muriendo, David está despidiéndose, es decir, David hizo su testamento. Eso es lo que quiero que vean. David ya hizo su testamento y está listo para despedirse de su familia, de su hogar. Increíble. Miren lo que voy a compartir con ustedes. Esto era parte del contexto del capítulo 1 y capítulo 2. Y ya David, como les dije, está viejo, ya es anciano y ya no puede hacer nada como lo hacía anteriormente. Y pude sacar algunas cosas claves de esta serie. Pude sacar algo clave para que nos quede a todos y mañana podemos discutir algunas cosas de estas. Por eso quiero que mañana traigas un breve resumen, algo muy simple. No es ni siquiera una tarea, es algo que yo quiero que tú escribas o digas, yo aprendí esto, puedo ver esto en perspectiva y esto. Es algo muy simple, yo quiero solo escuchar o leer lo que tú has entendido o la perspectiva que tienes ahora más clara de este personaje bíblico como fue David, el hombre de Dios que estudiamos. La muerte llega a David, ¿verdad? La guadaña, como decían los hebreos, de la muerte corta la vida a David. Le va a cortar la vida a David, el hombre de las batallas, el matador de gigantes, lo conocimos. Aquel matador de Goliat, aquel que mató a Goliat, aquel que probó que los gigantes se podían matar. David probó que los gigantes no eran inmortales, se podían matar. Llegó a la recta final del maratón de su vida, David. Vamos a despedirnos de este hombre y mire lo que traté de sacar para compartir con ustedes. La muerte cerró el capítulo final de una vida heroica. David fue un héroe, un ejemplo, una vida heroica, ejemplar, un hombre que fue tentado. Vimos un hombre tentado, pero siempre manteniendo un corazón conforme a Dios. David comenzó y terminó bien su hoja de vida. Como decimos nosotros en términos coloquiales, murió con las botas puestas. Podemos ver un punto clave, su reinado. Su reinado fue el reino de David,
hijo de Isaí, fue sobre todo Israel. Mantuvo un reino unido. Me encanta eso. David mantuvo un reino unido. David fue un embajador de la unidad. David amaba la unidad. Los hombres y mujeres como David siempre debemos buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Tú y yo somos llamados a buscar la unidad. Nada de guerra, nada de conflicto, nada de problemas. No, la unidad. Primeramente en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, en la familia, en el área preciada que es el hogar y en la iglesia. Somos llamados a mantener la unidad a pesar de la unidad. Tú y yo somos embajadores de la unidad. Eso lo aprendí de David, eso lo veo en David. David siempre buscó la reconciliación, siempre buscó la paz para beneficio de todos. Así que si tú eres un creyente, un hombre, una mujer de Dios, somos llamados, hermanos, amigos, vecinos y familia, a buscar la paz, la unidad. Cero conflictos, cero problemas. Eso se lo dejamos a los demás. Aquellos que quieren pelear, quieren destruir relaciones, tendrán un gran problema con Dios. Tú y yo somos llamados a mantener la unidad. Es lo que veo en el reino de David. David mantuvo la unidad. David reinó, hermanos, 7 años en Hebrón y sobre Judá 33 años. En total reinó 40 años. Es decir, reinó una generación, podríamos decir. David reinó a largo plazo. Es increíble. Cumplió su ministerio y empezó algo bien y lo terminó. Lo que comenzó, lo terminó. Increíble. Ese fue el reino. Lo que veo como a David como rey. Siempre mantuvo la unidad y lo que comenzó, lo terminó. Ese es el punto para nosotros. Mantén la unidad específicamente en tu hogar, mi estimado hermano. Su vida, otro punto, su vida. Dice la Biblia, y murió en buena vejez. Lo leí hoy. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Primera de Crónicas 29, lo leí hoy. Increíble cómo muere, dice la Biblia, en su vejez, lleno de días. ¿Qué significa eso? Que vivió todas las etapas del ciclo humano. El que vive bien con Dios envejecerá y morirá con Dios. Me encanta eso. David llega a la buena vejez. Es un privilegio que solo Dios concede o puede conceder. Muchos llegan a su vejez. Puedo ver que muchos llegan a su vejez solos, amargados, ¿sí o no? Seniles, viviendo todo lo que trabajaron destruidos, lo que lograron destruido. Terminan lejos de la familia, terminan viejos aborrecidos y hastiados de tanto vivir. ¿Saben qué? David no está así. David murió en buena vejez. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué estamos cosechando? ¿Qué estamos sembrando? Porque eso es lo que vamos a cosechar. ¿Qué estamos sembrando? Es decir, murió con las botas puestas, como dije anteriormente. Murió en su puesto de mando, viendo emerger la figura del nuevo rey, que era su hijo Salomón. Lo leímos ahorita. Le entrega la estafeta a Salomón. Murió lleno de días. Vivió y llegó a la vejez con ánimo, con entusiasmo. David amaba la vida. Además llegó a la vejez lleno de riquezas y de gloria. Increíble cómo Dios lo bendice a este hombre, lleno de riquezas y de gloria. Muere y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Fue un líder realizado. Ese es el punto. David fue un líder realizado. Su trono fue ocupado por uno tan bueno como él, como su hijo Salomón. Por un hijo que tenía su corazón y que Dios lo había llamado a ser su sucesor. En vida de David participó de la selección del sucesor. Increíble, increíble. Cómo Dios afianzó la promesa a David colocando en el trono a Salomón. ¿Cuál es la aplicación que yo veo para nosotros? Es qué estamos sembrando en nuestros hijos. ¡Wow! ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando tú partas de este mundo, si tú eres un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un gran creyente, tus hijos van a seguir tus pasos, van a seguir nuestros pasos. Ese es el deseo de todo padre, ¿sí o no? Que nuestros hijos sigan nuestros pasos, positivamente hablando. Que se entreguen a Dios, que tengan incluso mejores hogares
que los nuestros. Eso es lo que estoy viendo en David que está realizando. Salomón ocupando el trono, y Salomón va a ser reconocido como el hombre con la sabiduría más grande de la tierra. Ese va a ser el hijo de David. ¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos criando? ¿Cómo los estamos enseñando? ¿Cómo los estamos educando? ¿Con la palabra de Dios o sin la palabra de Dios? Ese es el punto. El punto aquí es un llamado a reflexionar cómo estamos criando a nuestros hijos. La palabra de Dios dice: instruye al niño en el proverbio cuando sea niño, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Instruye al niño en el camino, y cuando sea viejo no se apartará. Tú y yo, si tú tienes chicos pequeños, somos llamados. Yo tengo uno de 4 años, el pequeño Lucas. Somos llamados a educar a nuestros hijos en el camino de Dios. Cuando ellos crezcan, si ellos se apartan de Dios, será su problema. Pero tú y yo debemos cosechar y sembrar buena semilla para que cuando ellos tengan que tomar decisiones propias, puedan recordar los principios y valores que tú y yo les enseñamos como padre. Ese es el punto. Sabemos que Salomón va a cometer algunas locuras en su reino, pero eso no va a ser culpa de David. Fue culpa de Salomón, de él mismo. Él tomó sus decisiones. David, antes de morir, le dice: ¿sabes qué? Tienes que honrar a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que amar la palabra de Dios para que te vaya bien y tengas éxito en todo lo que hagas. Ese es nuestro trabajo. Otro punto que veo es su recuerdo. Me encanta este texto. Lo leí en 1 Crónicas 29. Dice: y los hechos del rey David, primeras y postreras, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Es decir, David siempre estuvo cerca de sabios consejeros. David siempre estuvo cerca de hombres sabios. Él era de aquellos que se unen a hombres que conocen el corazón de Dios. Increíble, me encanta esto. Y que le daban dirección espiritual a su vida, a su reino. David nunca se quedó sin un líder espiritual, ¿verdad? Primero tuvo a Samuel, después tuvo en su vida a Natán, y ahora tuvo al final a Gad. Tuvo 3 grandes pilares en su vida que lo guiaban. Tenía siempre a quien recurrir en tiempos de crisis personal. Cuando censó al pueblo, Gad estuvo con él. Cuando el pecado de Betsabé, recuerdan, Natán estuvo con él. Y cuando fue ungido, Samuel estuvo con él. Tuvo 3 grandes pilares en su vida que lo guiaron, lo aconsejaron y le enseñaron a tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el punto? Tú y yo tenemos que rodearnos de personas positivas, de personas de gran calibre delante de Dios. Qué triste cuando nos rodeamos de personas que no cultivan en nosotros una gran vida espiritual. Qué triste cuando los que están cerca de nosotros, los más allegados, a los que llamamos mejores amigos, son aquellos que ni tienen temor de Dios. David tiene en su vida, o tuvo en su vida, 3 grandes profetas, hombres calibrados con el corazón de Dios. Estos hombres formaron a David en las peores crisis que él tuvo. Lo ayudaron, lo enseñaron, lo aconsejaron. El punto es, ¿estamos nosotros rodeándonos de hombres de este calibre? ¿O nos estamos rodeando de personas que ni siquiera temen de Dios, que no acuden a la oración, que no tienen una relación íntima significativa con Dios? Ese es el punto. ¿De quién te estás rodeando? ¿Quiénes son los mentores en tu vida? ¿Hombres de Dios o hombres que no temen de Dios ni de su palabra? Quiero que medites en eso. Entonces, puedo ver eso en David, ¿verdad? Su vida primera y postrera, dice el texto, fue tema de escritura. Fue un texto de ejemplo humano. David fue un ejemplo humano de consagración espiritual. Puedo ver en David un ejemplo de consagración espiritual. Eso lo veo. Y de fe, de una fe perseverante para su generación y la nuestra. Ese es el ejemplo que David me deja. Eso es lo que aprendo de David. Un ejemplo de fe perseverante. Un ejemplo fue un texto de ejemplo humano. Aprendo tantas cosas de él. Yo pensaba y me decía, si David dejó esto en la vida, en la historia, y hoy hablamos de él, miles de años después estamos hablando de él, ¿qué se podrá escribir de nosotros? Que otros puedan leer de usted y de mí, que los pueda inspirar. Imagínate, yo me hice esa pregunta. Estamos leyendo y estudiando un hombre que nos dejó una influencia poderosa que miles de años después lo estamos estudiando. ¿Qué se podrá escribir de nosotros? Cuando tú y yo partamos de este mundo, si alguien escribiera de nosotros, ¿qué escribiría? ¿Qué escribiría de ti cuando partas de este mundo?
Si tuvieras un amanuense allí, ¿qué va a escribir de ti cuando partas de este mundo? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué van a leer otros de nosotros cuando partamos de este mundo? ¿Qué van a leer otras personas de nosotros? De ti y de mí. ¿Será que los vamos a inspirar para lo positivo? ¿O no vamos a inspirar a las personas? Especialmente yo quiero inspirar mucho a mi hijo. Yo quiero que los años que Dios me dé, en nombre de Dios, que sean muchísimos. Quiero ver a mi hijo casarse, tener sus propios hijos y casarlo y tener mis nietos en mis brazos y verlos crecer. Yo quiero ver eso. Eso lo pido a Dios todos los días. Yo quiero ver eso. Quiero influenciar la vida de mi hijo y de los hijos que Dios me dé. Por eso debo ser cada día un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el punto. Estamos tú y yo creando un papel de influencia en nuestro hogar, en nuestra familia y especialmente en nuestros hijos. ¿Qué van a leer de nosotros cuando ya no estemos en este mundo? ¿Qué van a recordar de nosotros? ¿Seremos de inspiración? ¿Sí o no? Para reflexionar. Todo lo que David hizo quedó, hermano, registrado en la palabra. No hay nada oculto, no hay nada escondido. Incluso Hechos capítulo 13, habla de él. Increíble, increíble. Puedo ver en David un ministro poderoso, un hombre que dejó huellas impresas en la historia de otros y afectó la vida de otros. Influyó en una generación. David no vivió para ser servido por su generación, sino para servir a la generación que él vivió, donde él vivió. Increíble, increíble. Pudo influenciar a muchas personas. Segundo, David fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. David fue un epitafio perfecto donde podemos decir, en este hombre se cumplió la voluntad de Dios. Este hombre hizo la voluntad de Dios. Siempre dijo en sus salmos, Dios cumplirá su propósito en mí. Por ejemplo, Salmo 138 lo dice. Dios tiene contigo y conmigo un propósito, hermano. Ese es el punto. Un plan. Somos parte de ese plan. Parte integrante de su agenda divina. Ese es el punto. Dios quiere usarte. Dios quiere moldearte. Dios quiere que dejes huella en este mundo. Dios quiere que puedas impactar, influenciar a tu familia, a tus hijos, pero también a muchas personas. Ese es el punto que quiero que medites en este momento de la reflexión. Así que es todo lo que puedo ver y contemplar en la historia de este hombre, de David. Los hombres y mujeres como David hacemos la voluntad de Dios y siempre anhelamos y debemos anhelar hacer la voluntad de Dios. David, a pesar de sus errores, sus fracasos y sus pecados, David es el hombre que no llora por trono, sino por la presencia de Dios. David es el hombre que anhela hacer la presencia de Dios, practicar la voluntad de Dios, estar en la presencia de Dios. Lo vimos, lo estudiamos, ya lo hemos releído. Aprendo esto de él. Increíble. Fue un hombre ordinario que sirvió a un Dios extraordinario, haciendo cosas extraordinarias, como cuáles: mató a Goliat, ganó batallas, siempre consultó a Dios. Cuando no consultó a Dios, fracasó, y cuando fracasó, confesó, se arrepintió y fue restaurado, y nuevamente fue agendado a la voluntad divina y usado con poder. Ese es David. Eso es lo que tú y yo debemos aprender de este hombre. Tantas cosas. Miren, esta serie nos ha dejado pero tantos principios para aplicarlos en nuestro contexto. Ese es el punto, mis amados hermanos. David fue ejemplo a otros reyes, incluso a reyes posteriores que hicieron lo recto, y se les comparó a David. Por ejemplo, a Ezequías, que fue un gran rey, se le comparó con David. Josías, que fue un gran rey, se le comparó con David. Increíble. Otros reyes que hacen lo bueno delante de Dios serán comparados con David. El mismo Dios siempre va a recordar a David. A Jesús se le llamará el Hijo de David. ¡Wow! Increíble la influencia de este hombre. A Jesús, el Hijo de Dios, se le llamará Jesús, el Hijo de David, por muchas personas. Increíble, hermanos. Increíble, increíble. Para concluir o terminar, quiero dejarles esto para pensar. Yo espero que todo esto haya sido de bendición. Traté de hacer un breve resumen de
cómo fue su reino, qué logró él en su reino. En su reino logró la unidad, no buscó división, conflicto, buscó siempre la unidad, incluso sacrificando muchas cosas de su propia vida. En su propia vida vivió la etapa del ciclo humano, vivió en buena vejez, rodeado de riquezas, de gloria, y siempre en su vejez recordó la palabra de Dios y le da su testamento verbal a su hijo diciéndole: recuerda la palabra de Dios, no olvides a Dios. Si olvidas a Dios, te irá mal, te irá mal. Ese es el punto. Tú y yo debemos tener siempre la palabra de nuestra boca, manifestar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y recordarle siempre a nuestros hijos la palabra de Dios. Otro punto que pude extraer de todo esto, fue difícil porque hay tanto material que hemos estudiado que es difícil sintetizarlo en 2, 3, 4 puntos. Puedo ver su recuerdo, esto me encantó. David siempre será recordado como el gran hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, jamás dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios, porque amaba la presencia de Dios. Recuerda, en tu presencia hay plenitud de gozo, dijo David. Wow, prefiero un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Siempre David será recordado. Incluso Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, en el capítulo 13, habla de David. Increíble. Miles de años después, 5000 años después, es recordado por Lucas y por los hermanos primitivos. Y todavía nosotros estamos hablando de este hombre. Miren el poder y la influencia de este personaje. Miles de años después, afecta y toca nuestra fe, toca nuestra vida para enseñarnos. ¡Wow! Imagina que tú partas de este mundo y miles de años después te recuerden y digan: él decía esto, él enseñó esto. Incluso cuando él se equivocó, él pidió perdón, él confesó su pecado, él fue restaurado y nuevamente fue comprometido con Dios. ¡Wow! Ese es David. 7000, 8000 años después estamos hablando de él. Imagínense el poder y el grado de influencia de este hombre. Increíble, hermanos, increíble. Esos fueron los puntos que saqué. Su reino, unidad, su recuerdo siempre será recordado, nunca será olvidado, y su vida vive y muere en buena vejez. Le da el reino a Salomón como Dios lo prometió. Dios cumple la promesa a David que si sus hijos se mantienen en la verdad de Dios, en el pacto de Dios, nunca en Israel se olvidará el nombre de David. Salomón ahora es el rey o el nuevo rey de Israel por petición de David y amparado por la voluntad de Dios. Entonces, conclusión, David en su ministerio buscó la paz, la unidad. Tú y yo tenemos que buscar la paz y la unidad a toda costa. Ese es el punto. Hay problemas en tu hogar, tú tienes que ser el puente de la unidad. Hay problemas con tu cónyuge, tú tienes que ser el puente del amor, de la paz, de la unidad. Eso tienes que recordarlo. Otro punto es que David llegó a buena vejez, cosechó lo que sembró en su juventud. Cosechó lo que sembró en su juventud. Ese es el punto. ¿Qué estamos cosechando nosotros? ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué vamos a cosechar en nuestra vejez? ¿Qué estamos sembrando hoy? Lo que siembres hoy vas a recoger en tu vejez. Muy importante. Y finalmente David sirvió o servirá a su generación y sus hechos jamás serán olvidados. David siempre será recordado. Para muestra, 5000, 6000, 7000 años después, estamos hablando de David, el hombre de Dios. Yo espero que esta serie haya llenado, te haya nutrido, te haya edificado y te haya dejado elementos, principios bíblicos, principios aplicables a tu vida, y que este personaje jamás, óiganme bien, jamás sea olvidado por nosotros. Recuerden, en cada uno de ustedes hay un David, en cada uno de nosotros hay un David que debe ser despertado. Incluso en las cosas malas que David cometió, aprendemos de él, que fue un hombre que jamás dejó de ser o de tener o de poseer el corazón de Dios. Te animo a imitar a este hombre. Te animo a que la vida de este hombre pueda influenciar la tuya. Y te animo, te motivo a cada día pensar, actuar y vivir como vivió este hombre. Que Dios te bendiga. Quien transmitió y predicó esta serie, David, el hombre de Dios, tu hermano y amigo Isaac Hunda, desde Venezuela. Esperamos pronto comenzar
una nueva serie. Voy a leer el chat.